Hola y bienvenidos a nuestro podcast semanal, Negocios, Dinero y Cristianismo. Somos un podcast financiero que aborda los temas desde una perspectiva basada en la fe. Hoy compartimos un segmento de un evento público reciente en el que hablé sobre los principios bíblicos para vivir dentro de la abundante provisión de Dios. El tema es, ¿por qué buscar primero el reino abre las puertas a la provisión sobrenatural? Confiamos en que este episodio será de gran bendición para ustedes. ¿Trajeron sus Biblias? Amén. ¿Trajeron a su fe? Amén. Les voy a dar un buen consejo del comentario de Andrew. Yo nunca dejo que mi tanque baje de la mitad. Y tengo un tanque de 33 galones, así que aún con medio tanque puedo llegar a algún lugar. Y ustedes deberían hacer lo mismo con su fe. Nunca permitan que su fe baje de la mitad. La historia que él estaba contando era sobre mí, pero yo estaba como enviado por el pastor. El pastor no estaba ahí. Y me di cuenta de que ese hombre seguía muchas de las cosas que yo hacía y enseñaba. Me hacía preguntas, hacía diferentes cosas, y luego tuvimos esa experiencia. Él también estaba involucrado en el proyecto. Esa era la parte en la que yo estaba actuando en representación del pastor. Y lo que sentí fue que él estaba por encima de su nivel, más allá de su fe. Miren, no hay nada imposible para el que puede creer. Pero hay cosas que uno no puede creer, y eso las vuelve imposibles, porque todos tenemos un cierto nivel de fe. Si pudiéramos ponerle números a la fe, digamos del 1 al 100, todos estaríamos en algún punto de esa escala. Si tienes fe en nivel 98, todavía hay dos niveles más allá de tu fe. Y siempre deberíamos retarnos a aumentar nuestra fe. Pero si estás en un 23, no brincas de repente del 23 al 55. Podría salirte demasiado de tus límites. Y por eso tuvimos muchas conversaciones. Yo realmente sentía que sí, él era un hombre de fe, pero había ido demasiado lejos. Y yo estaba en un país extranjero, y creo que su fe era que los americanos cubrirían la diferencia, en lugar de caminarlo con Dios por sí mismo. Y después del consejo sabio que le di, con el cual el pastor de hecho estuvo de acuerdo, él dejó de mantenerse en contacto. Pero saben, todos podemos actuar así. Por eso he estado hablando de manifestar la provisión divina. Ya está ahí. La pregunta es, ¿cuánto puedo caminar en ella? Bueno, necesito desarrollar mi fe para poder vivir en eso. No debemos irnos más allá de nuestra capacidad. Pero también tenemos que aprender que no confiamos en el dinero. Confiamos en Dios. Aunque mucha gente piensa que eso significa, tengo que quedarme pobre sirviendo a Dios. Pero eso no es lo que él dijo. La Biblia dice que el hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos. Bueno, ni siquiera puedes dejarles herencia a tus hijos si estás quebrado. Así que tenemos que manifestar, o producir la manifestación, de la provisión divina de Dios, la cual, como he dicho, es más que suficiente. Y de lo que he estado hablando en las últimas 2 sesiones es que tú y yo definimos qué significa suficiente. Puedes vivir en un lugar de 300 pies cuadrados, y para ti eso puede ser suficiente. Está bien. Puedes vivir en una casa de 2000 pies cuadrados, y eso también está bien. El suficiente no es lo importante. Dios tiene de todo. Nosotros definimos qué es suficiente. Pero lo impresionante es que también definimos que es más que suficiente. Y más que suficiente podrían ser $100 al mes. Si es más de lo que necesitas, entonces ya es más que suficiente. Pero si realmente quieres expandir el reino de Dios y hacer algo para Dios, entonces vas a tener que entrar en números reales que puedan hacer una diferencia verdadera. Hemos participado en proyectos antes. Por ejemplo, la clínica en Kenia ahorita. Creo que necesitamos $70,000 este año. Ya tenemos más de la mitad. Pero esa clínica no se va a establecer con $300. Va a requerir mucho más. Ahora también están pasando otras cosas. Copy Kenia decidió vender un terreno que originalmente era para otro negocio. La gente en Estados Unidos que quería desarrollar ese negocio para financiar el ministerio se echó para atrás. Pero Copy Ministries es dueño del terreno, así que ahora están considerando venderlo para terminar el resto de la clínica. Y todo está avanzando para hacerlo posible.
Pero mi punto es que este proyecto requiere $70,000 este año. Eso es mucho dinero. Una vez pusimos techo a una iglesia en Liberia. Eso fue hace algunos años. No recuerdo exactamente, pero creo que fueron unos $1,200. $10 no van a resolver eso. También construimos una iglesia en India para una congregación que se reunía debajo de un árbol. Alguien quiso construirles un templo, y costó $10,000. Así que nosotros definimos qué significa más que suficiente. Creo que una de las razones por las que una iglesia de este tamaño ha podido hacer lo que hemos hecho es porque, aunque apenas recientemente he comenzado a usar esta terminología, hemos tenido una mentalidad de más que suficiente. Creemos que no hay nada que no podamos hacer. Nuestra meta este año es poner $148,000 en misiones mundiales. La mayoría de las iglesias de nuestro tamaño ni siquiera tienen un presupuesto total de $148,000. Porque no estamos mirando a la gente, estamos mirando a Dios. Pero Dios usa personas. Y he hablado mucho sobre hacer algo mucho más grande de donde estás ahora. Entonces, para resumir lo que hemos estado hablando, no he estado hablando de prosperidad. He estado hablando de más que suficiente. Dios no espera que vivamos luchando toda la vida. Él envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz. El que era rico se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Ahora, cuando escuchamos la palabra rico, pensamos en ella de otra manera. Pero esa palabra significa tener provisión abundante. Es una palabra de riqueza. Realmente significa tener más que suficiente. Pero no es para que estemos constantemente comprando y consumiendo para nuestros propios deseos, solo por tener más. No hay nada malo con tener más. Pero otra vez, se trata de la prioridad que Dios tiene en nuestra vida. Y deberíamos sentir una frustración justa cuando no tenemos más que suficiente, porque Jesús terminó la obra en la cruz para que nuestras vidas tuvieran abundancia. Pero el problema es que la mayoría de la gente vive de problema en problema. La palabra de Dios dice que vamos de fe en fe y de gloria en gloria. Así que deberíamos tener una perspectiva más amplia de la vida. La mayoría de la gente solo está enfocada en lo que está atravesando hoy. Y no pueden romper ese ciclo, cómo me tratan las personas, qué tan difícil es todo, qué tan dura es la vida. Hace no mucho tiempo alguien aquí me dijo ciertas cosas, y todo estaba basado en esta idea: yo estoy para la gente, pero la gente nunca está para mí. Y me quedé callado. Todos aplaudan. Pero por dentro pensé, madura. Porque eso es liderazgo. Tú mismo te presentaste como alguien que conoce la palabra de Dios y tiene algo que darles a los demás. Entonces, ¿por qué te derrumbas porque alguien no cumplió tus expectativas? ¿Qué tiene eso que ver con algo? Dios mío, si yo viviera así, después de 28 años haciendo esto ya estaría en un manicomio. Así que nosotros determinamos que es suficiente y que es más que suficiente. ¿Y qué pasa si no estamos de acuerdo? Entonces no lo vamos a manifestar. Si no podemos entender el sistema de Dios con nuestra mente, ¿cómo vamos a caminar en él? En Isaías capítulo 55 Dios dice: mis pensamientos no son sus pensamientos. O sea, nosotros no pensamos como Él. Mis caminos no son sus caminos. Nosotros no actuamos como Él. Entonces, cuando Él dice, este es mi sistema, así es como funciona, y nosotros no logramos comprenderlo, se nos dificulta entrar en eso. ¿Qué va a pasar si nos detenemos solo porque no estamos de acuerdo? ¿Qué pasa si decimos, no entiendo cómo va a funcionar eso? No vamos a avanzar porque no vemos cómo funciona. Y si Dios no piensa como nosotros ni actúa como nosotros, ¿por qué estamos tan aferrados a nosotros mismos? Bueno, hay una razón, porque tiene sentido para nosotros. Cuando hacemos las cosas a nuestra manera, nos parecen lógicas. Y ahí es donde viene el engaño para el cristiano. Como conocemos la Biblia, buscamos versículos para respaldar lo que ya pensamos, en lugar de permitir que los versículos nos desafíen a elevarnos al pensamiento de Dios. Y en algún momento tenemos que cerrar esa brecha para que Dios pueda manifestarse. Entonces, hay algo, tenemos esta palabra de Dios, que pueda impedirnos tomar posesión de lo que Dios ya nos dio. Solo hay una cosa, nosotros mismos. Porque cuando Dios dice,
te lo he dado, adivinen qué, ya fue dado. Ahora la pregunta es, ¿puedo recibir lo que Él me dio? ¿Alguna vez alguien trató de darte algo y tú trataste de rechazarlo? Tal vez no era algo enorme ni algo que cambiara tu vida. Tal vez era algo pequeño. Pero aún así lo hacemos, ¿verdad? Oh, no tenías que hacerlo. Pequeña cosa orgullosa. Si estamos creyendo que Dios hará algo por nosotros, y luego sucede algo a nuestro favor, ¿por qué lo rechazamos? Porque tenemos problemas emocionales. Problemas de identidad. Porque somos orgullosos. Así que, en el funcionamiento general de la vida, nada puede impedirnos poseer lo que Dios dijo que ya nos dio. Si han estado aquí por mucho tiempo, recuerdan a Jim Welsbacher, el hermano de Darrell y cuñado de Reba. Él se cayó mientras visitaba a su hija en Marietta y se rompió el cuello de la misma manera que Christopher Reeve se rompió el cuello. Si recuerdo bien la historia, él salió a recoger la última maleta mientras los demás metían cosas a la casa. Tal vez pisó mal un escalón pequeño en el camino, cayó y se golpeó el cuello. Llamaron a la ambulancia y creo que incluso tuvieron que resucitarlo. En fin, fue algo muy serio. Quedó paralizado igual que Christopher Reeve y estaba en un hospital en San Diego. Tammy y yo fuimos varias veces a visitarlo antes de que lo trasladaran de regreso acá. Una vez nos llevaron al área de cuidados intensivos o algo así. Era una unidad especializada. Entramos y Jim estaba en la cama del fondo. Y en la otra cama había dos alguaciles junto a un joven. No creo que fuera una visita normal. Pasamos junto a ellos, hablamos con Jim, lo animamos en la fe y oramos por él. Luego, cuando salíamos, tuvimos que pasar otra vez frente al joven y los oficiales. Y el joven nos miró y dijo, nada nos puede separar del amor de Dios. Y cuando dijo eso, realmente me impactó. Porque parecía que él estaba separado de Dios. No dije separado del amor de Dios, dije separado de Dios. A menos que esos dos alguaciles estuvieran ahí para ministrarle. No sé. ¿Ustedes hacen eso, Andrew? ¿No es parte del programa? Está bien. Y pensé, probablemente este muchacho creció en la escuela dominical. Probablemente su mamá lo llevaba a la iglesia, porque conocía un versículo bíblico y lo citó. Pero yo estaba pensando que aunque nada puede separarnos del amor de Dios, nosotros sí podemos separarnos de Dios. Pero no fue Dios quien se separó. Habría sido el mismo joven. Porque el amor de Dios podría haberlo guardado de esa situación. No sé por qué estaba ahí. Tal vez era diabético y simplemente mandan alguaciles en esos casos. Pero había alguna razón para que hubiera dos oficiales ahí. Cada uno de ellos era como el doble de grande que el joven, así que no creo que se necesitaran dos. Tal vez era por seguridad para las enfermeras. No lo sé. Pero si nada puede separarnos del amor de Dios, entonces nada puede separarnos de las cosas que Dios nos ha dado.